Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es. En el vídeo de hoy vamos a explorar los diferentes métodos que tenemos dentro de V-Ray 5 para crear materiales con translucidez. En concreto vamos a explorar el viejo V-Ray Two-Side Material que nos sirve para crear, por ejemplo, materiales del tipo papel como el de esta lámpara. Veremos también las novedades que nos ofrece V-Ray Subsurface Scattering en conjunto con la opción ThinWallet, que nos permite crear materiales similares pero con propiedades ligeramente distintas. Y por último exploraremos la opción de Subsurface Scattering, esta vez sin ThinWallet, para crear materiales volumétricos. Si os interesa este tema, vamos a empezar con el vídeo. Antes de comenzar con el vídeo, quiero aprovechar la ocasión para recordaros que estamos en el 6º aniversario de 3D Collective y por lo tanto, como cada año, tenemos una serie de ofertas especiales en nuestra tienda. Más concretamente, vais a poder ver que todos nuestros productos están en descuento. Nuestro curso tiene por primera vez un descuento del 50%, es un curso completo de V-Ray, está actualizado para la versión 5. Si queréis aprender a utilizar este fantástico motor de render, os recomiendo que aprovechéis esta oportunidad para adquirirlo. Y luego tenemos nuestros productos tales como modelos tridimensionales de plantas escaneadas. Tenemos también nuestros HV-Rays, que acabamos de lanzar un tercer pack recientemente. Tenemos también los HV-Rays de estudio para iluminar producto. Tenemos también nuestros modelos escaneados de frutas y verduras, nuestros LUTs, texturas, etc. Si estabais pensando adquirir alguno de nuestros productos, sin duda esta puede ser una buena oportunidad. Y ahora sí, vamos a dar comienzo con el vídeo. A lo largo de este vídeo vamos a hacer tres materiales diferentes con translucencia. Primero vamos a hacer un material de papel con Two-Side Material, es la técnica que llevamos usando por muchos años y que sigue funcionando perfectamente. Nos permite definir una translucencia que va en función del diffuse, es una fracción de nuestro diffuse y esa es su única limitación. Por lo demás, funciona muy rápido y nos vale para hacer tanto cortinas como papel, como cualquier otro material fino translúcido. Luego vamos a utilizar la nueva herramienta de ThinWallet y Subsurface Scattering. Ya habéis visto en uno de mis vídeos cómo se aplica esta técnica a la vegetación y en este caso vamos a hacer simplemente la mampara de una lámpara, podría también ser útil para una cortina. La diferencia fundamental es que en este sistema sí que podemos controlar de forma individual el color y la intensidad de la translucencia y no necesariamente tiene por qué ser una fracción de nuestro color difuso. Y por último vamos a crear una lámpara que tiene un grosor y donde vamos a querer que se comporte con una translucencia como si hubiera un Subsurface Scattering. Lo vamos a hacer de dos maneras distintas para que veáis las posibilidades que tenemos. Vamos a comenzar con la más sencilla, con la clásica, con el Two-Side Material. Tengo preparada una cámara un poquito más cerca del asset para que nos podamos concentrar solamente en esta lámpara. Para hacer nuestros materiales con translucencia, mi recomendación es que primero creemos la materialidad general y luego le asignemos el tipo de translucencia que nosotros queramos. En este caso vamos a crear un material de papel y para que no sea un papel de un color liso, que es una cosa que hacemos a veces y que yo creo que no queda muy bien, le vamos a dar un poco de textura. En concreto, esta textura que estáis viendo ahora en pantalla, que es como un granulado, es un papel muy grueso, probablemente es un papel para pintar con tinta o algo similar, pero me parece que puede ser interesante darle esta textura a nuestra lámpara. Así que esto se lo vamos a conectar en el diffuse. Si quisiéramos un papel pues un poquito más claro o un poquito más oscuro, podríamos trabajar en el output de nuestra textura. Vamos a asignar el material y vamos a comprobar nuestro diffuse filter. Como veis, ahora tenemos un poco de textura. Es prácticamente imperceptible, yo lo sé, y especialmente cuando le pongamos translucencia, que hay una luz dentro, pues no se va a notar nada, pero a mí siempre me gusta trabajar estos pequeños detalles porque creo que cuando la luz esté apagada pueden darle un toquecillo y puede ser interesante. Vamos a trabajar con un mapa de normales que proviene de la misma textura. Estas son superficies de Megascans y este mapa de normales es muy brusco, como veis, pero lo que estoy buscando precisamente es que nos dé esa textura. Quizá podemos tilear ligeramente este mapa para que no sea tan grueso, que siento que está un poquito gruesa la textura. Vamos a ponerle un tileado de 1,5 por 1,5 y por lo tanto al mapa de normales le vamos a hacer lo mismo aprovechando las nuevas herramientas de V-Ray 5. Vamos a conectar esto a través de nuestro V-Ray Normal Map y como se trata de texturas de V-Ray, automáticamente se gestiona la gama y la función de transferencia por nosotros. Vamos a invertir el canal verde porque os estoy diciendo que esto es una textura de Quixel Megascans y tenemos que hacerlo de esta manera. La intensidad de nuestro mapa de normales debe estar siempre al 100% y si queremos modular su potencia o modular su relieve, lo haríamos a través de este parámetro de aquí.
Bueno, ya tenemos la base de nuestro material. Yo creo que esto nos da un punto de partida que puede ser interesante. Y ahora lo que vamos a hacer es añadirle un segundo canal de normales. Me parece que quizás puede ser beneficioso que el papel esté ligeramente arrugado, que no se vea tan perfecto. Como ya tenemos ocupado el canal de normales y mezclarlo a través de un composite no sería muy bueno, vamos a utilizar en su lugar un bump material y lo vamos a conectar enfrente de nuestro material. De la misma manera que antes, vamos a utilizar nuestro V-Ray Normal Map y como esto también son texturas de Quixel Megascans, también vamos a invertir el canal verde. Vamos a ponerle una intensidad del 100% y vamos a asignar nuestro material a nuestra lámpara. Obviamente, ahora mismo este material introduce muchas arrugas. Si lo vemos bien, vamos a ver la textura. Es muy pronunciada la arruga y quizás no me interesa porque podría dar una sensación, una materialidad que no me gusta. No pasa nada, acordaros, si queremos modular la intensidad, podemos hacerlo desde aquí. Vamos a ponerle un 20% y yo creo que de esta manera conseguimos un mejor resultado. Veis que ahora se está mezclando por un lado el relieve fino que teníamos con este mapa de normales con este relieve más grueso que hemos utilizado con nuestro mapa de arrugas. Si queremos tilear el mapa de arrugas, y podemos también tilearlo, yo creo que así puede estar bien, aunque quizás le podemos meter, para repasar algunos conceptos, un randomizer con un stochastic tiling y para que sea un poquito más fina la textura le vamos a meter una escala de 200 que sería lo mismo que tilear esto dos veces aquí abajo. Yo creo que así funciona un poquito mejor, tenemos un relieve que me resulta un poco más interesante. Bien, ya tenemos nuestro material definido. Esto sería el material sin translucencia. ¿Y cómo le damos ahora las propiedades de translucencia? Pues en este caso, muy sencillo, two-side material, conectamos en el front material y ahora ya tenemos translucencia. Como hay una luz dentro del papel, automáticamente esa luz es capaz de atravesar el papel en función del color que nosotros hayamos puesto en esta casilla de aquí. Este color, si lo ponemos muy oscuro, haremos un papel más duro que deja pasar menos luz y si lo ponemos muy blanco, crearemos un papel muy finito que deja pasar prácticamente toda la luz. Podremos crear, por ejemplo, algo como esto, un papel bastante grueso en este caso, y este sería el efecto que tendríamos. En función de dónde hayamos colocado dentro de este volumen nuestra luz, tendremos un efecto u otro de translucencia. La parte interesante de este two-side material es que resulta muy fácil mapear la intensidad de la translucencia. Recordemos que aquí no deberíamos de poner colores, ya que esto normalmente no se usa o no está diseñado para controlar el color de la translucencia. Así que aquí lo que debemos de poner es un mapa de intensidad de translucencia y el color lo controlaremos con nuestro material. Para que podamos ver a qué me refiero, voy a conectar una máscara. Vamos a ver cómo es esta textura. Es simplemente una máscara en blanco y negro. La vamos a tilear un par de veces porque creo que así se va a ver un poquito mejor. Y también la voy a rotar porque está mal orientada. Y vamos a conectar esto en el Translucency Texture. Lo que va a ocurrir aquí es que, como es una máscara en blanco y negro, le estamos diciendo que haya zonas con 100% de translucencia, es decir, estas zonas de aquí que en la máscara son blancas, y zonas con 0% de translucencia. Si no queremos que esto sea así, podemos manipular el output de la textura y hacer, por ejemplo, que las zonas negras tengan un 25% de translucencia y que las zonas blancas tengan, pues no sé, un 52% de translucencia. De esta manera resulta bastante sencillo controlar la translucencia a través de un mapa. Bien, veremos luego cuando usemos Subsurface Scattering que esto no es tan sencillo de conseguir, aunque se puede hacer a través del mapa de Subsurface Scattering. En este caso, personalmente creo que esto no necesita ningún tipo de textura. Como mucho, quizás podríamos conectarle el grano del papel para que no sea igual de transparente o igual de translúcido, mejor dicho, en todos los puntos de la lámpara. Como veis, con esto podemos crear una textura o un material translúcido extremadamente fácil. Vamos a ver ahora el siguiente caso. Vamos a irnos a la otra lámpara que tenemos aquí preparada y en este caso en particular vamos a utilizar nuestro Subsurface Scattering. El procedimiento va a ser muy similar. En este caso vamos a definir primero la materialidad de nuestro elemento. Por ejemplo, vamos a crear aquí, yo diría que un material como de una tela, algo sencillo,
que nos permita entender el procedimiento. Podríamos ponerle todo lo que quisiéramos, mapas de normales, bump, todo lo que nosotros quisiéramos. De entrada yo le voy a poner aquí un diffuse para que vayamos viendo cómo queda. Vamos a ver en el diffuse filter rápidamente la escala de la textura. Bueno, quizás es un poco grande, pero yo creo que así se va a entender mejor lo que quiero transmitir con este vídeo. Bien, ya tenemos algo de textura. Podríamos, por ejemplo, beneficiarnos de nuestro color to bump para crear un relieve muy finito. Vamos a definir aquí un relieve de, pues si está a 1 centímetro, 0,3 centímetros, quizás sigue siendo mucho. Va a ser difícil que lo veamos aquí en este previo con Denoiser, pero quizás aquí en el normal lo podemos ver un poquito mejor. Yo siento que está un poco bestia todavía, le vamos a poner menos intensidad a este mapa de relieve, algo muy sutil. Si quisiéramos también podríamos definirle las propiedades de glossiness, roughness, etc. Para tejidos como este, por ejemplo, una cosa que podríamos hacer es quizás definir un fall-off. Cuando la lámpara está encendida, por ejemplo, el fall-off no es muy importante porque apenas es perceptible, apenas se nota. Pero cuando la lámpara está apagado, pues quizás nos interesa tener este comportamiento como de un tejido. Vamos a definir un comportamiento de un tejido estándar, por ejemplo, una cosa como esta. Y necesitamos una segunda versión de esta textura. Tal vez lo podemos generar a través de un output o, si lo preferís, a través de un color correction. Color correction yo siempre que comento que es una herramienta que, bueno, hay que tener cuidado con ella, pero se puede utilizar perfectamente. Con esto vamos a definir una transición entre un color más oscuro y un color más clarito. Si nos fijamos en el diffuse filter, tendremos ese pequeño halo que suele ser muy característico en la mayoría de los tejidos. Depende de si es un tejido muy peludo o menos peludo, esto será más o menos evidente. Bien, ya tenemos definida, por lo tanto, la materialidad básica de nuestro material. ¿Cómo le añadimos con esta técnica translucencia? Es muy sencillo. Primero tenemos que marcar la opción de Thin Wallet, más que nada porque si tenemos una lámpara que está modelada con una sola cara, es imprescindible para que tengamos el efecto de translucencia. Y segundo, porque aunque en este caso tenga dos caras, porque el modelo original es una tela que va con unos bastidores y tiene doble cara, nosotros queremos simular la translucencia simple, no queremos que esto se sienta como un volumen rígido del material que sea. Y para añadirle la propiedad de translucencia, activamos Subsurface Scattering. En este caso voy a encender las luces que están aquí apagadas, las vamos a encender para que podáis ver exactamente a qué me refiero. Si os fijáis, por defecto nos va a ocurrir siempre esto con esta técnica. Como viene una cantidad de Subsurface Scattering del 100%, normalmente lo que nos ocurre es que se nos llena completamente de luz nuestro tejido. Y además el tejido pierde todos sus matices porque le estamos diciendo que tenga la misma translucencia en todas partes, en las hebras más oscuras y en las zonas internas de nuestro tejido. Lo primero que deberíamos hacer es reducir la cantidad de Subsurface Scattering a un valor intermedio, tal vez 0,3, 0,4, creo que puede estar interesante. Y ahora ya empezamos a ver un comportamiento distinto, ¿veis? Aquí ya podemos apreciar la complejidad de la translucencia, pero hemos perdido en gran medida el patrón de la textura que teníamos antes. Y esto es porque le estamos diciendo que el color de la translucencia y la intensidad sean uniformes en toda la superficie. Esto es extremadamente sencillo de solventar. Vamos a conectar la misma textura que tenemos ahora mismo en el diffuse para nuestro Subsurface Scattering. Y de esta manera vamos a obtener un resultado muchísimo más interesante. ¿Veis? Ahora sí que se puede ver el patrón del tejido. Y aquí tendríamos la posibilidad de que no necesariamente fueran el mismo. Podríamos tener un color para el difuso y un color distinto para la translucencia. Aunque honestamente en la mayoría de las ocasiones en materiales como estos, para lámparas, no suele ser el caso y solemos conectar el mismo tipo de textura, el mismo tipo de material. Si queremos mayor intensidad, podemos subirlo aquí, podemos aumentar el Subsurface Scattering Amount. Yo creo que ponerlo por encima de 0,5 empieza a ser un poco irreal, aunque en algunas ocasiones, si queremos simular que una lámpara está muy llena de luz, podría ser interesante. Como veis, una técnica que nos permite también obtener un resultado visualmente muy interesante y que es muy sencilla de configurar. Puede que sea ligeramente más lenta que nuestro Two-Side Material, pero no por mucho. El único inconveniente que tiene esta técnica es que si yo ahora quiero hacer algo parecido a lo que hicimos aquí antes y quiero, por ejemplo, mascarear el efecto con esta textura que estábamos usando antiguamente,
no tengo ningún lugar donde pueda mapear mi Subsurface Scattering Amount. En este caso, trabajaríamos de forma ligeramente distinta. Tenemos que pensar que nuestro Subsurface Scattering Color, si es negro, significa que no hay ningún tipo de translucencia, y si es blanco, significa que hay el máximo nivel de translucencia. Es una cosa que podemos hacer para controlar la intensidad y para que no sea homogénea en toda la superficie, es a través de, por ejemplo, un composite, a la textura que ya estamos utilizando, multiplicarle la máscara, por ejemplo. Y de esta manera vamos a conseguir que aquellas zonas que son más oscuras tengan menor translucencia, como podéis ver en el ejemplo que tenemos ahora enfrente. Aquí hay doble cara y por lo tanto veremos las texturas de las dos caras de nuestra mampara. Así que en este caso en particular se nos añade un poquito de complejidad, ya que sería una forma un poco distinta de conseguirlo. Si queremos que no sea un 100% la multiplicación, es decir, queremos que las zonas negras de la máscara tengan un poco más de translucencia, es tan sencillo como bajar este parámetro de aquí y ahora tendríamos tan solo un 50% de la multiplicación sobre nuestra textura original. También muy práctico, nos va a permitir conseguir resultados muy interesantes. En este caso, pues no le voy a poner la máscara porque creo que no queda interesante, lo vamos a dejar así un poquito más normal. Y por último, vamos a ver el último tipo de lámpara que tenemos aquí. En este caso es una lámpara que sí tiene un grosor, es decir, este es un elemento sólido, y lo que queremos simular es qué ocurre cuando la luz entra dentro de este elemento y lo atraviesa. Aquí veo que los grupos de suavizado están mal, dejarme arreglarlo rápidamente. Esto debería de solucionar el problema. Y ahora deberíamos de ver aquí unos grupos de suavizado mejor definidos. Bien, hay dos maneras en las que podemos afrontar este tipo de lámparas. La primera sería a través de la refracción. Vamos a crear un material. En este caso va a ser mucho más sencillo. Vamos a coger el material de nuestra lámpara, que es un material un poco más complejo porque están todas las piezas juntas. Y el que a nosotros nos interesa es el primero, el de la parte de arriba. Vamos a ver si estoy en lo cierto o no, creo que no. Era el segundo material, si no recuerdo mal. Vamos a recuperar el primero y vamos a conectar este en el segundo ID. Vale, ahora tenemos un material gris y vamos a crear, como antes, primero la materialidad y luego le vamos a definir la translucencia. En este caso queremos que sea de un color blanco, así que le vamos a poner un albedo, por ejemplo, de 185, 190... Si nos encontramos que queremos algo súper blanco, quizá podemos llegar a 200, pero ya sabéis que es raro que tengamos albedos tan blancos. Lo siguiente que vamos a hacer, como se trata de un dieléctrico y queremos que sea reflectante, es subir la reflectividad al 100%. Podemos ajustar un poquito el índice de refracción, quizás 1,6 es un poco alto para este tipo de superficies, le podemos poner 1,5, si sentimos que brilla mucho podemos bajar incluso hasta 1,45, etc. Y ahora quizá le podemos quitar un poco de glossiness para que no sea tan perfectamente brillante, que ya sabéis que a mí no me gusta que las cosas sean perfectas, y también quizá le podríamos añadir algún tipo de relieve. Pero en esencia este es nuestro material. Vamos a encender la luz y vais a ver que la luz no es capaz de atravesar este material, como es evidente. Pero si nosotros queremos que la luz sea capaz de atravesarlo, tenemos dos opciones. La primera opción es definir una refracción, es decir, le podemos poner una cantidad de refracción. Obviamente, si lo ponemos al 100%, esto se va a empezar a comportar como un vidrio, y no es esto lo que nosotros queremos. Así que le vamos a poner una refracción un poco más baja, podemos poner una refracción sutil. Pero claro, ocurre que se ve perfectamente a través de este elemento. Conseguimos el efecto que estamos buscando, este efecto que parece como que está lleno de luz el elemento, pero vemos a través de él como si fuera un vidrio transparente. Así que para solventar esto tenemos que bajar el glossiness de nuestras refracciones. De esta manera podemos conseguir resultados bastante interesantes. Como veis, la lámpara se ve bastante bien. Adicionalmente a esto, podríamos tal vez trabajar con un fog color si queremos llenar de un color distinto esta superficie. Alternativamente a esto, si no queremos utilizar el refract y queremos utilizar
Subsurface Scattering, que será más interesante sobre todo cuando estemos ante una lámpara, ante un elemento que tenga grosores variables. Ahora, como hay un único grosor, quizá la diferencia no se va a poder apreciar bien, pero si tuviéramos grosores cambiantes, entonces Subsurface Scattering va a poder representar mucho mejor el comportamiento del material. Para hacerlo en este caso, en lugar de utilizar refracción, vamos a quitar la refracción, utilizaríamos Subsurface Scattering, pero en esta ocasión sin la opción de Thin Wallet, porque esto sí que tiene grosor. Es tan sencillo como activar el Subsurface Scattering, definir una fracción, por ejemplo, vamos a decirle 0,4 en la cantidad, y por último un color de Subsurface Scattering. En este caso yo creo que el blanco está bien porque quizás no quiero que la lámpara tenga un tinte, quiero que sea blanca y que lo que la tiña sea el propio color de la luz que hay dentro, pero si yo quisiera aquí podría pues introducir un tinte en mi lámpara, hacer que esto parezca que está como lleno de una niebla de este color, para que me entendáis. O también podríamos ponerle un color gris si no queremos que el efecto de Subsurface Scattering sea tan exagerado, aunque eso ya lo estamos controlando desde aquí. Como veis, todas las técnicas nos permiten conseguir buenos resultados. Se trata de identificar qué necesitamos en cada caso. El efecto de Two-Side Material es muy práctico cuando queremos hacer cosas como papel, por ejemplo, elementos muy finitos. El efecto de Thin Wallet y Subsurface Scattering nos permite conseguir resultados un poco mejores en algún tipo de circunstancia donde queramos que parezca que el elemento está más lleno de luz, o sobre todo donde necesitemos que el color de la translucencia y el color del objeto sean distintos. Y por último, a través de nuestro Subsurface Scattering podemos conseguir simular el comportamiento real de un objeto siempre y cuando tenga grosor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido algo interesante y que con estas tres técnicas podáis aplicar translucidez a vuestros materiales. Aprovecho para recordaros que tenemos ahora mismo una oferta vigente en 3dcollective.es hasta el día 14, donde podéis encontrar una gran variedad de productos. Tenemos disponible un curso completo de V-Ray, nuestros HV-Rays calibrados, nuestros LUTs, texturas de suciedad, entre otros. Si estáis pensando en adquirirlos, esta puede ser una buena oportunidad. Como siempre, espero que este vídeo os haya resultado interesante y nos vemos en la próxima.